Construir más sostenible en www.solucionesverdes.co. Y si Bueno, muy buen día para todos. Soy Juan Fernando Palacio, profesional de transferencia del conocimiento técnico para Cementos Argos en Colombia, y como siempre les damos la bienvenida. Agradecemos mucho su asistencia y participación, y el tema de esta conferencia experta es el concreto de alta resistencia y sus aplicaciones en infraestructura y en edificaciones. Es para todos bastante importante que conozcamos cómo se puede utilizar el concreto de altas resistencias y cómo nos puede generar beneficios y optimizaciones en consumos de volumen de concreto como tal, y otras ventajas que nos va a contar el ingeniero Mauricio en el desarrollo del tema. Mauricio, buenos días, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo te ha ido? Muy bien, Mauro, bienvenido. Voy a prender la cámara, hombre, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muy contentos de tenerte hoy por acá contándonos tus experiencias. Le voy a contar un poco a los asistentes quién es Mauricio Marín. Mauricio Marín es ingeniero civil, especialista en cálculo estructural con más de 30 años de experiencia específica en diseño de infraestructura y edificaciones. A la fecha ha diseñado la estructura de más de 400 puentes en Colombia, habiendo sido premiado con el Premio Nacional de Ingeniería con algunos de sus diseños. Es asesor estructural para varias empresas del sector privado y ha asesorado a entidades gubernamentales en algunos proyectos de infraestructura. Actualmente se desempeña como profesor en la Universidad EAFIT y en la Universidad Nacional. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti Juan, muy amable y bienvenidos a todos, señores. Adicional, también nos acompaña el ingeniero Juan Diego Moreno. Juan Diego es asesor técnico de Cementos Argos para la región del Caribe y también es ingeniero civil. Es egresado de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en estructuras y actualmente es candidato a ser magíster en tecnología avanzada del concreto de la Universidad de Leeds en el Reino Unido. Se ha desempeñado como diseñador estructural en algunas empresas de nuestro país y hoy nos está acompañando para compartirnos su conocimiento. Juan Diego, bienvenido. Buen día, Juan, y a todos los asistentes. Juan Mauricio, ¿cómo han estado? Bien, ¿y tú? Excelente, y espero que todos los que nos acompañan también lo estén. Bienvenidos los dos y les entrego el público. Muchas gracias. Al final les recuerdo a todos que a través del chat nos pueden estar compartiendo las preguntas que puedan llegar a tener o cualquier duda que se les pueda ofrecer. Con mucho gusto, al final de la sesión estaremos resolviendo estas inquietudes. Perfecto. Arranco yo en la parte de infraestructura entonces. Sí, señora, adelante. Muchas gracias. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos y bienvenidos a un mundo que por demás es un mundo completamente nuevo para la mayoría de los escuchas, que es el concreto de alta resistencia. En Colombia diría yo, porque el mundo entero, los países más industrializados han venido desarrollando esta tecnología por muchos años atrás, por un éxito rotundo. Hagamos un poquito de historia. Cuando yo comencé mi ejercicio profesional a finales de los 80, principios de los 90, el concreto estándar era el concreto de 210 kilos. Yo soy un tipo más adulto que el promedio de los escuchas y mi unidad es el kilo y la tonelada. No nací con Newton en un metro cuadrado ni con el Pascal en un metro cuadrado, pero bueno, también los manejo. O sea, 21 megapascales, e incluso se hablaba de concretos de 175 kilos, que eran de 17 megapascales. Y uno hablaba de concretos de 280, de 28, como si fuera pues la panacea. Y estaban reservados básicamente para proyectos de infraestructura bastante considerables, pero prácticamente no se habla de las 5.000 libras, de los 35 megapascales. Y fue solamente hasta que comenzaron a venir estructuras medianamente importantes, de magnitud considerable, que se comenzó a hablar de esos concretos, pero
La pregunta que todos nos hacíamos en ese entonces cuando éramos diseñadores, ¿será que no nos van a dar la resistencia que estamos esperando? ¿Será que eso no va a cumplir? Y ver cómo cambia el tiempo. Hoy en día hablar de 6.000 libras, de 420 kilos por centímetro cuadrado, 42 megapascales, hablo pues todas las unidades para todos los escuchas, es prácticamente el diario vivir. De hecho, es muy raro encontrarse un diseño de un puente que tenga un concreto de menor especificación. Y ya comenzamos a entrar en la era de los concretos de más alta resistencia. Seguramente para muchos el único que tienen en la mente en la ciudad de Medellín, que es de donde se transmite mi teleconferencia, es el puente peatonal que comunica el bloque de idiomas de AFIT con la central principal de esta universidad en la avenida Las Vegas. Ese es un puente que terminó siendo un laboratorio bastante bonito, por demás y atractivo. Pero no se imaginan que detrás de eso hay otras obras en la ciudad con cierto nivel de atractivo también técnico en términos de luces y un ranking de estructuras importante, donde definitivamente esto ha representado un beneficio enorme. Sea esta la puerta que se abra para que todos los escuchas vayan quitando el temor de trabajar con estos hormigones. En mi humilde conocimiento sobre el tema, porque dejo claridad para todos que yo no soy un experto en hormigones, no soy una autoridad del tema. Yo soy un humilde diseñador estructural dedicado a un oficio de quitar y poner refuerzo y analizar sísmicamente, pero en última instancia somos esas personas que nos toca nutrirnos de los materiales de última tecnología, en este caso hormigón, para poder proyectar estructuras en aras de obtener secciones que sin duda alguna sean más atractivas, estables y sobre todo livianas. Porque ahí es donde sale el punto en cuestión. Cuando yo estaba muy chiquito, comenzaron a transmitir Discovery Channel muy reservadamente y uno de los primeros programas que yo vi ahí, una cosa que me impresionó mucho era que el segundo material más consumido en el planeta era el cemento, después del agua. Yo pensé que estaban exagerando, pero me puse a investigar y tenían toda la razón. En la universidad nos han vendido que el hormigón es un material fantástico y efectivamente lo es. Si no fuese así, no sería el segundo elemento más consumido del planeta. Pero amor no quita conocimiento. Tenemos que ser conscientes que el hormigón tiene una densidad específica alta y ahí va ligada la ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Si tenemos una estructura muy pesada, indefectiblemente vamos a tener siempre una mayor fuerza si las aceleraciones que son propias de la geotecnia se mantienen como una variable constante. En otras palabras, la idea siempre será que la esbeltez esté de moda en las estructuras, no solamente en los canales de televisión tipo RCN y Caracol, sino que las estructuras sean esbeltas y bonitas. Y en los puentes es fundamental que haya una conciencia de todas las partes que deben ser ante todo estéticos y funcionales. Una frase que yo acuño de un colega amigo, me encanta esa frase, que versa que la belleza es temporal, pero la fealdad es eterna, es muy cierta. Debemos hacer un trabajo fuerte por tratar de entender que los proyectos deben ser atractivos, bonitos, pero estables. Las estructuras en las ciudades deben de ser absolutamente simples y sencillas. Uno mira, por ejemplo, los europeos, cuando hacen puentes peatonales o pasarelas vehiculares, por ejemplo, en Buenos Aires, el Puente de la Mujer, en Madrid hay muchos puentes muy esbeltos, muy bonitos. Son para todos atractivos. Uno no necesita ser ingeniero, no necesita ser arquitecto. Así como ninguno de nosotros es ingeniero aeronáutico y nos maravilla un avión volar, a todo el mundo le encanta un puente esbelto y bonito. ¿Cómo se logra eso? Pues se logra sin duda alguna con unos buenos materiales. Partiendo de la base que uno de los materiales que más ha evolucionado últimamente en su desarrollo es el hormigón, porque el acero de refuerzo y los cables de preesfuerzo tienen una talanquera metalmecánica muy particular. Es que en la medida en que uno aumenta el FY, se cae la ductilidad. Entonces, para nadie es un misterio que las estructuras postensadas son menos dúctiles que las estructuras de hormigón reforzado. Como para las personas que empezaron este ejercicio en los 80 como yo, también recordarán que el acero de 40.000 libras, de 2.400 kilos por centímetro cuadrado,
Es más dúctil que el acero de 4200 o de 420, de 42, de 420. Entonces, el preesfuerzo no es tan dúctil, el hormigón preesforzado no es tan dúctil como lo es el hormigón reforzado convencional. Y por ello es que uno podría, metalmecánicamente hablando, decir que uno subiría los cables y las barras a unas resistencias altísimas, pero si no hay ductilidad, pues no hay las exigencias de norma. Pero con el hormigón, afortunadamente, las cosas han sido diferentes y nos han servido a todos para emplear unos materiales con unas capacidades de compresión altísimas, sin olvidar la primera clase de hormigón 1, de todos los escuchas de que nos decían que es el matrimonio perfecto. La tracción la atiende el acero, la compresión la atiende el hormigón. Siendo así, en este orden de ideas, si yo tengo un hormigón absolutamente competente, si tengo un hormigón con unas resistencias, unos F' generosos, pues voy a tener unas secciones indefectiblemente más esbeltas. Aquí hay que manejar también unas proporciones. No olvidar que hay unos límites de espesor técnicamente viables. O sea, yo pueda hacer una losa de 3 centímetros de espesor en el papel, pero constructivamente es imposible acomodar el refuerzo. Entonces también hay unos límites, digamos, prácticos de espesores mínimos. Y por eso es que esta charla tiene un enfoque a nivel de infraestructura muy sencillo y muy práctico. Y es el siguiente, perdón por el ruido que se cerró para una puerta. Y es que el F'C es muy importante y está muy comprimido en aquellos proyectos en los cuales se manejen esfuerzos generosos. Por eso, la primera variable que se debe tener en cuenta es que los concretos de alta resistencia, si les vamos a sacar el jugo, como se dice coloquialmente hablando, debemos de pensar en puentes que tengan un rango de luces medianamente importantes. Yo diría a partir de los 30 o 40 metros. No quiere decir que los puentes de menor dimensiones en luces no se puede hacer eso, no, sí se puede. Lo que es claro es que no vamos a tener los beneficios que tenemos en otros tipos de puentes. Pero en ese sentido, gracias a Dios para todos, pues Colombia es un país de montaña, donde todos nuestros puentes son de media ladera, con unas luces que normalmente oscilan entre los 100, 150, 180 metros. Y por eso es que me voy a enfocar en los que consideramos actualmente los reyes de los puentes en Colombia, que son los puentes por voladizos sucesivos o puentes segmentales de hormigón postensado. De entrada comienzo por hacer una aclaración. En esos puentes son prácticos, son competitivos a partir de los 80, 90 metros de luz. Yo he hecho voladizos de 60 metros de luz. No quiere que no se puedan hacer. Lo que quiere decir es de que en ese rango de luces podría ser competitivo otro sistema estructural. Pero Colombia ha tenido tantos carros de avance, ha tenido tantas posibilidades de adquisición de tecnología, que cada vez se vuelve más fácil hacer rangos de luces menores. El voladizo sucesivo de hormigón postensado, siendo así, tiene un rango de luces práctico entre 70 y 80 metros como mínimo, ojalá 100, pero digamos que el mínimo es ese valor, y un valor superior que está rondando por los lados de los 200 metros, aunque a nivel mundial ya compite más el puente estradosado con el de voladizos con esa longitud. Pero en Colombia es difícil ganarle al voladizo sucesivo. Al día de hoy, con este cuento de las 4G, las 5G, podría decirse que Colombia ha hecho más de 500 puentes por voladizos, creo yo, tal vez más. Se hacía uno cada 3 años, hace unos 15 años, ahora se hacen 50 diarios por ahí regados en todas las ciudades. Y uno, por ejemplo, cuando viene aquí de Santa Fe de Antioquia, subiendo por lo que llamamos Mar 1, hay un tramo que tiene unos puentes espectaculares. Yo diría que es de las vías del país con más complejidad estructural. Hay un viaducto que tiene casi 1 kilómetro de largo a toda media ladera. Entonces, siendo así, señores, esto es bienvenido para los puentes por voladizos, que son los reyes, digamos, de la ingeniería de puentes actualmente en términos de economía, de facilidad constructiva. Voy a hacer una proyección de un proyecto. Ahí están viendo.
Sí, señor. ¿Aló? Sí, ¿Se señor. logra ver? ¿Sí se ve? Sí, señor. Recuerda, si quieres, lo puedes poner en modo presentación. Sí, señor, cómo no. Vamos a hacer un proyecto que es un proyecto que tiene todo para mostrar, no porque yo haya sido diseñador estructural del mismo, sino porque pues, uno tiene que ser sincero. Cuando uno mete las de caminar, pues lo dice, y cuando a uno le va bien también creo que es prudente hacerlo ver. El proyecto Madre Laura fue un proyecto ícono a nivel nacional en muchos sentidos. El primero es que es una realidad, que fue una solución vial muy atinada en el sector. El segundo paso o el segundo logro de este proyecto es un proyecto que costó menos de lo que se había presupuestado. O sea, incluso la historia es muy bacana, porque lo que están ustedes viendo acá es Madre Laura, que es un intercambiador muy grande, y no voy a entrar en detalles de ese tipo porque la esencia de la charla no es esa. Pero el proyecto como tal era solamente este intercambiador con todos sus ramales, que de por sí es inmenso, es el intercambiador más grande de la ciudad, del país, perdón. Pero cuando estábamos muy adelantados en el proyecto, teníamos una cantidad de dinero importante que nos había sobrado y fuimos a la Secretaría de Obras y le dijimos al secretario de su momento, venga, es que tenemos una noticia buena y una mala. Entonces dijo, ¿cuál es la mala? Entonces yo le dije al secretario, es que necesito 7.000 millones de pesos. Y me dijo, ¿cómo así? ¿Para qué? Me dijo, la buena es que tengo otros 17.000 que sumados me dan 24.000 para hacer el viaducto Moravia, que es este puente que ven ustedes acá. Nunca he visto a un secretario más contento y repartir tinto con tanto gusto. Se aprobó inmediatamente y se hizo el diseño de este puente que ven acá. Es un puente que ahí donde lo ven tiene la bicoca de 185 metros de luz central. Es un puente importante dentro de los puentes del país. A nivel mundial es muy modesto, pero estamos en Colombia. Y el puente en total tiene casi 600 metros de longitud, porque él arranca muy atrás, termina muy adelante, tiene unos ramales, todo. Pero lo interesante de este proyecto es que la situación del momento nos obligó a emplear el concreto de alta resistencia modesto, llamo yo así, porque no es que se haya empleado un súper concreto como lo que se hace hoy en día, pero sí un concreto que se salía del enfoque global. ¿El problema cuál era? El problema es este que están ustedes viendo acá, que se llama el Metro de Medellín. Los puentes por voladizos tienen una condición muy particular. Es que los puentes por voladizos tienen una cartela que arranca con un espesor H y se va volviendo parabólicamente un espesor H', que es considerablemente menor. Esta altura de la dovela acá en el arranque del puente, normalmente una relación de L sobre 18 a L sobre 20. En un concreto de 6.000 libras, estamos hablando de 420 kilos por centímetro cuadrado, 42 megapascales. Esa altura era un L sobre 18, pero resulta que me daba tan alto que no me permitía el gálibo requerido por el metro de Medellín. Y el metro manda, ¿no? Pues el metro es la solución vial más importante, diría, del país, para no sonar muy antioqueño, ¿no? El cuento es que no éramos capaces entonces de hacer eso, entonces nos obligaba a levantar más las columnas y eso implicaba unas pendientes más fuertes o desarrollar la caída más acá, pero también tenía este gálibo que me controlaba aquí a la entrada. Entonces, sumas y restas, el único camino que me quedaba como diseñador era tocar la puerta de Argos y preguntarle, vení hombre, ¿por qué no me vendes un concretico bueno? A ver, ¿yo qué puedo hacer por la patria? Y sin llegar a los 12.000, ni los valores altos que ahora se producen, tuvimos un concreto modesto en su momento, un concreto de 8.000 PSI, con el cual se logró lo siguiente que les voy a mostrar rápidamente acá para que lo vean, que es la parte importante que deben de tener en cuenta. Los puentes por voladizos tienen tres variables muy significativas. La primera, la altura de la dovela como tal. Ustedes ven acá que yo tengo una dovela que se muestra con una altura máxima y una altura mínima. De hecho, aquí se ve un cortecito de los de tipo pues, de sección. Entonces, la dovela tenía un arranque de 9 metros a 3,25 como mínimo.
Y resulta que en un concreto convencional de 6.000, los 9 se volvían 9,50. Entonces, ganarse 50 centímetros en un gálibo es una cosa de locos. Pero más allá de eso, el valor agregado no era tanto la altura de la sección, era el peso de la misma. Cuando yo construyo por voladizos, pues un voladizo, todos sabemos, es un momento negativo, es una tracción en la cara superior, y por ende el que atiende la compresión que da el equilibrio de Whitney es el bloque comprimido, es la losa de fondo. Este espesor de losa de fondo para un ancho de 6 metros, que es una variable prácticamente constante, pues se podía reducir en la medida en que yo tuviera un F'C mayor. Para que tengan un orden de magnitud, señores, en los concretos convencionales se habla de una relación de espesor equivalente de dovela de aproximadamente 1,20 metros cúbicos por metro cuadrado. Se las digiero un poquito más despacio. Si yo cojo toda la viga cajón y la amaso como si fuera un buñuelo y la vuelvo un espesor constante con este mismo ancho, en este caso de 11,30, es como coger todos estos huecos, toda esta sección y volverla una losa plana. Pues los puentes normalmente de grandes luces están dando 1,20 metros cúbicos por metro cuadrado en concretos convencionales hasta de 6.000 PSI. Y eso es lo que se denomina un tenor de concreto aceptable. Cuando comenzamos a emplear los concretos de alta resistencia en este proyecto, se logró llegar a un valor que fue lo más atractivo que se pudo tener, fue de 1 metro cúbico por metro cuadrado. Bajarle un 20% al peso de un proyecto con simplemente hacer un cambio en la especificación del hormigón, un éxito completo. ¿Y por qué? No porque yo me vaya a ahorrar el 20% en concreto en mixer, no. Es porque eso se vuelve menos peso. Si tengo menos peso, tengo menos fuerza igual masa por aceleración, tengo menos sismo. Si tengo menos sismo, tengo menos fundación. Si tengo menos fundación, tengo de entrada menos valor de cualquier proyecto. Colombia es un país geotécnicamente muy complejo. Cualquier persona que me esté escuchando y que maneje el área de los puentes entenderá que lo que voy a decir es cierto. El 40% del valor de un puente normalmente es imputable a la fundación del mismo. Si usted se descacha en la fundación, perdió el año. Si la sacó el estadio, ganó el año. Entonces, si yo tengo unas fundaciones más light, si tengo menos sismo, si tengo menos peso, pues es menos refuerzo, es menos cables, es menos de todo. Eso fue precisamente lo que permitió que este puente, que estaba postulado para que costara 6 millones de pesos el metro cuadrado de hace 7, 8 años, haya costado 4,8 millones por metro cuadrado. Y eso fue un tenor que puso a todo mundo a cascabelear y a decir, no, definitivamente tenemos que migrar a donde es. Segundo, aparece una variable importantísima. Yo no quiero sonar muy técnico en esta charla porque pues entiendo que esto no es un aula de estructuras de una facultad, pero trato de dar las explicaciones lo más claras posibles. ¿Cuál es el coco de los puentes segmentales? ¿Cuál es el coco de los puentes por voladizos? Son las tracciones y las compresiones límites durante construcción. Lo mismo aplica para puentes de viga y losa, puentes postensados, lo que sea. Si yo tengo un concreto de muy alta resistencia, para que tengan un orden de magnitud, les voy a hablar con números reales. En un puente por voladizo, la normativa ASTO, que es la misma normativa colombiana, nos dice que la compresión admisible es 0,45 F'C en hormigón postensado. 0,45 F'C. Y la tracción admisible es de 0,8 raíz de F'C. Para que tengan un orden de magnitud, si yo empleo un concreto de 42 megapascales, la tracción admisible de construcción de un proyecto incremental o de voladizos es de 16 kilos por centímetro cuadrado y la compresión es de 189 kilos. 16 de tracción, 189 de compresión.
Si eso lo pongo de 12.000 libras, o sea, doble el hormigón, la tracción se me vuelve 23 kilos y la compresión se me vuelve el doble, 378. Si lo pongo de 18.000 PSI, la tracción se vuelve en casi 30 kilos, 28,2, y la compresión 567 kilos. Señores, si yo tengo una libertad de compresión tan alta, ¿eso qué quiere decir? Que yo le puedo meter a eso preesfuerzo y él va a aguantar lo que quiera. Y la tracción, pues la controlo con sección o con refuerzo. Entonces, siendo así, señores, los invito a todos los escuchas a que le pierdan el miedo al concreto de alta resistencia, porque es una bendición de Dios. Así como a mí me tocó perderle el miedo en los años 80, pasar de las 4.000 a las 5.000 libras, ya pasar de 5.000 a 10.000, es un salto que mentalmente a alguno le va a costar adoptarlo, pero para allá vamos, sinceramente. Yo leo con cierta frecuencia documentos de Asia y cosas de ese tipo, y yo no he podido ver un puente en Asia que tenga 6.000 libras. Ya no lo veo. Eso como que para ellos eso es como tierra o aguapanela o no sé, o plastilina. Ellos pues, ya están en un cuento absolutamente diferente. Ventajas. La primera, el incremento del F'C. La segunda, el módulo elástico. El módulo elástico crece más o menos de manera lineal, aunque pues hay unos estudios diferentes. Estos concretos tienen unas condiciones distintas, no tienen la misma formulación exactamente que el bloque de Whitney, tienen unas cosas diferentes. Pero tiene un módulo de elasticidad alto, entonces eso se traduce en menores deformaciones y por ende pues voy a tener secciones más esbeltas, toda la cosa. Lo que sí hay que decir es de que constructivamente tienen un cuidado especial, porque son proyectos que te van a demandar un vaciado completamente con cuidado. O sea, yo lo viví en Moravia y lo he vivido en otros proyectos. Es un concreto muy fluido, es un concreto que se fuga en cada interfase con las formaletas y todo ese tipo de cosas. De modo que necesita un cuidado especial. Y es un concreto con una cosa muy bonita. Uno lo vacía, lo vierte, lo funde, y no es un concreto que se endurezca o se frague normalmente como los concretos que estamos acostumbrados, sino que eso es como un arroz, como un arrocito en bajo. Uno ve el arroz en cocción y eso tiene un calor de hidratación enorme y de un momento a otro él comienza a fraguar y uno puede casi con los ojos ver el proceso de fraguado del hormigón. Es muy bonito y eso pues que a mí me tocó un concreto de, con todo respeto, pinches 8.000 libras, díganme los que son de 18.000, 20.000, 24.000. Entonces, si tiene ese problema de colocación, es un problema complejo, necesita una formaleta con pocas fugas, con ciertas cosas, pero ya es un cuento de irse uno acomodando, así como nos acomodamos los ochenteros al concreto de 5.000 libras como tal. En términos de torsión y corte, el problema es complejo porque la normativa ASTO, eso lo estamos peleando algunos, no te permite el aporte sustancial del hormigón, el FIBE sub C que estamos acostumbrados en el hormigón para hacer uso de la flejería, de la torsión y de eso. No lo permite tanto. Entonces, ahí no se logra tanto beneficio porque la normativa es como una talanquera, te frena con el F'C hasta cierto punto. Pero cuando se trata de flexión, es la bendición divina, pues eso, una cosa hermosa, se comporta bastante bien. En conclusión, un incremento de F'C de 5.000, de 6.000 a 8.000 libras representó un 20% en el peso del proyecto y se tradujo en ahorro en fundaciones, en ahorro en cables y todo en tenor más o menos de ese orden de magnitud, 16-17%. No es lineal, pero sí es más o menos la raíz cuadrada. Siendo así, la cosa es muy clara. Traten de migrar allá. Va de la mano de un tema que es hermano medio del hormigón, que es el postezado. Si yo tengo una matriz de hormigón buena, pues, señores, vamos a postenzar. Colombia es un país, lo digo con un respeto inmaculado por mi tierra, quien quiero y espero morir en mi tierra. Colombia es un país montañero en términos de postenzado. ¿Por qué? Porque usted pasa a Panamá, que tiene menos per cápita que nosotros, tienen una economía más débil que la nuestra, y allá postezan hasta un andén.
postezan una casa. Aquí todavía somos un poco reticentes a postezar con la demanda que debiera de ser. Y el postezado es una bendición, pero es una bendición en la medida en que usted tenga concretos de alta resistencia. Si usted no tiene concretos de alta resistencia, el postezado no le sirve para nada. A mí no me venga con que un diseño de un puente postezado tenga 28 megapascales, porque de entrada lo rechazo como profesor y como revisor. Siempre debe estar por encima de los 5.000, ojalá de las 100.000 libras. Y verbi gratia, pues venir aquí y emplear los concretos de alta resistencia. El postezado tuvo también una migración similar a la que estoy describiendo. Cuando yo era joven, se empleaban cables de media, torones de media mejor, máximo de 7. Era muy raro ver de 12. Y ahora pues estamos hablando, ya casi nadie tiene de media. Media se usa mucho en vivienda, en puentes casi nunca. Pero sí estamos hablando de torones de 12, de 15, de 19, de 22. E incluso tengo un proyecto, diseño de mi empresa, intercambio de la 77 Sur, en el sur de la ciudad, en el sur del Valle de la Burraya, entre Sabaneta y Itagüí, y La Estrella, perdón, y empleé cables de 31 torones con un concreto de 6.000 libras. En ese entonces no tenía el conocimiento de esta tecnología. Ese proyecto tiene casi 10 años. Entonces, si estamos hablando de torones de 31, si estamos hablando de una cantidad de condiciones sísmicas que nos hacen la vida imposible a todos los diseñadores, los invito a que piensen en secciones light, donde los bloques de compresión son indiscutiblemente más suaves, más sencillos, y los ahorros reales, que son certeros, son del 20%. ¿Por qué me enfoco en los voladizos? Vuelvo y repito, porque son los puentes que van a ver ustedes básicamente de aquí en adelante en casi todos los proyectos y donde definitivamente se puede emplear esto. Le decía a los compañeros de Argos, a los técnicos, que, por ejemplo, la doble calzada que va a venir del túnel de Oriente, que ya es de Odinsa, es una concesión de Odinsa, que es propietaria de Argos, van a ser unos viaductos todos a media ladera, con unas luces impresionantes. Está cantado para hacerlo ahí. Está cantado para hacerlo en todos nuestros proyectos de 4G que se viene ahora y romper un poquito ese esquema. También tengo para compartirles una presentación, una cosa que pues la pueden mirar más adelante, no sé si eso se podrá subir o no porque soy respetuoso de los derechos de esto, es un documento que habla de las propiedades y caracterizaciones de los concretos de alta resistencia, que es un poquito viejito ya, del 2006, pero sigue siendo muy bueno, donde pueden aclarar todas las dudas de las propiedades mecánicas y todo eso. Ahí está más bien explicado que lo que puedo hacer yo, que no soy un experto en el tema, y donde se habla de alguna de las variables. Voy entonces a cederle la palabra a mi compañero de edificaciones para que él proyecte la parte que corresponde. Listo. Adelante, Juan. Juan Mauricio, vamos entonces a compartir aquí la pantalla. Entonces, hablando un poco, pues, o para complementar un poco tu presentación al respecto de los puentes, pues, digamos que en este corto tiempo yo lo que quiero, pues, o la idea nuestra no es de pronto extendernos mucho, sino, pues, tal vez como sembrar una semilla, pues, de curiosidad en los asistentes, ¿cierto? Donde miremos estos concretos, a dónde se pueden llegar y cómo está haciendo el uso, pues, en el momento, por ejemplo, en esta torre Jeddah, que es la torre Kingdom, como se llamaba anteriormente, donde se está haciendo, pues, uso de concretos de altas resistencias para lograr, pues, una altura importante, pues, o la mayor altura de una estructura incluso de 1 kilómetro. Entonces, en ese, digamos, en ese uso que se ha venido haciendo de los materiales de construcción, pues inicialmente veíamos que las estructuras aquí, voy a tratar aquí de mostrarles, ¿cierto? Cómo inicialmente las estructuras, digamos, más altas, que eran catalogados como edificios altos de mayor a 270 metros de altura por el Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano,
esta organización pues tiene esta información recopilada y nos mostraba que los edificios más altos inicialmente eran en estructura de acero. Ahí fueron migrando como a estructuras, a material compuesto, donde era pues una combinación entre concreto y acero, y eso coincide pues en gran parte con el desarrollo de la tecnología de los concretos, que en la década de los 80 y de los 90 fue donde aparecieron los concretos de altas resistencias y ultra altas resistencias posteriores a ellos. Entonces, ahí empezó a ganar importancia esas estructuras o a incrementarse el número de estructuras de gran altura, de mayor a 270 metros, hechas en concreto, pues con estos concretos de alta resistencia y de ultra alta resistencia, o de alto desempeño y ultra alto desempeño. Otra manera de ver esa información es, ¿cierto? Vemos como en las décadas del 30 como hasta el 70, la mayor cantidad de edificios altos estaba, o era representada por estructuras en acero, y cómo el concreto fue ganando esa importancia, o ha venido ganando esa importancia en el número de estructuras altas, elaboradas pues solo con concreto. Y ese es el caso que tenemos, pues que vamos a hablar un poquito a continuación. Y según este consejo de edificios altos, pues ellos hablan que el 73% de los edificios altos pues está construido en concreto, el 21% en materiales compuestos y solo el 5% en acero. De ese total de estructuras, podemos decir que el 65% aproximadamente se encuentra en Asia, el 20% más o menos en Medio Oriente y el 10% en América. El 5% restante pues se encuentra en Europa. Y dentro de las estructuras más altas, pues vemos las tres de la izquierda, que son estructuras que fueron diseñadas y construidas en concreto. Pues de hecho la torre Kingdom o Jeddah, como se está denominando en el momento, que alcanza 1 kilómetro de altura, pues está siendo construida al momento, pero la torre Burj Khalifa y la torre Shanghai pues ya fueron construidas todas en concreto, las otras tres de la derecha pues en materiales compuestos o en acero. Vemos pues cómo ha venido ganando esa importancia los concretos de edificaciones, o concretos de altas resistencias o ultra altas resistencias para edificaciones, así como Juan Mauricio lo mencionó en puentes, ¿cierto? Que se ha venido incrementando el uso de concretos de altas resistencias, y pasa lo mismo en edificaciones. Para hablar un poquito de cómo es esa estructura pues de la torre Jeddah, que es la más alta en el momento, podemos decir que no contiene columnas. Todos los elementos verticales pues están catalogados como muros. No tiene esos pisos rigidizando, precisamente por eso, porque no tiene un núcleo exterior y un núcleo interior, y que hay que conectarlos pues muchas veces por esos pisos que son que transmiten o homogenizan las deformaciones en los elementos verticales. Las losas, digamos que son planas. El diseñador, que es Robert Shin, tiene una muy buena conferencia en YouTube, ahí la pueden consultar. Él habla de unas losas de 25 centímetros de altura en toda la altura del edificio, y todos los pisos tienen altura de 4 metros. Esto para facilitar con la formaleta y el proceso constructivo que no hubieran pues pisos de diferente altura, y manejar pues más fácil, o hacer más fácil el proceso constructivo. Tampoco tiene vigas de borde o vigas profundas en los bordes, y todos los muros están conectados por vigas de acople, ¿cierto? Ya entrando un poco pues en el detalle de lo que es la estructura, tenemos que hay un núcleo central que aporta una gran rigidez torsional. Básicamente pues es sólido, casi sólido, pues al decirte que tiene muy pocas aberturas, y que tiene 80 centímetros en
la base de la torre. Hay unos muros que conforman las escaleras, que son aquí en los extremos, es donde se encuentran las escaleras, y la zona del corredor, pues como la llaman, que están acoplados con vigas de 1,6 metros de altura, que tienen unas aberturas que fueron muy concertadas con la parte arquitectónica, no eran pues deliberadas o aberturas pues en cualquier sitio de los muros, pues fueron muy acordadas, a eso hubo mucha interacción, y esos muros tenían 1 metro de espesor en la base. Pues vale decir que el diseño de esas vigas de acople, el método de diseño fue el método de puntal y tirante. Eso fue lo que explica pues el ingeniero Robert Sin en su charla. Hay unas aletas transversales, muros transversales que estaban bastante, pues que recibían unos esfuerzos importantes, que carecían de aberturas, no tienen ninguna abertura de abajo arriba, y que tenían un espesor en la base de 1,2 metros. Y por último, digamos que las aletas o los muros terminales en esa zona de las escaleras contaban con unas vigas de acople, ¿cierto? De 1,5 metros y con un espesor en la base de 85 centímetros. Entonces vemos cómo lograron con esta estructura y con este tipo de elementos llegar a unas alturas pues o a la altura pues de 1 kilómetro que tiene la torre. Y los materiales que se utilizaron allí, en acero, pues el acero de 420 megapascales, en algunos pisos pues interiores hasta cierto nivel utilizaron un acero de 520 megapascales, pues con las, digamos, no con las consecuencias, sino pues con la limitante pues que nos hablaba Juan Mauricio de la rigidez y demás, ¿cierto? De la ductilidad. Y en términos de concreto, pues tenían unas cimentaciones, incluso donde había una losa de 5 metros de espesor, con un concreto de 9.000 PSI, y de ahí hacia arriba arrancaban con 12.500 PSI, 85 megapascales, pasando por 11.000 y terminando en 9.500 PSI o 65 megapascales. Entonces vemos cómo estos concretos de alta resistencia y ultra alta resistencia pues fueron los seleccionados para el diseño de esta torre. Incluso, pues el ingeniero Robert en su conferencia habla que el diseño, pues, o la mezcla que estamos viendo aquí, evaluada a los 90 días, debería cumplir los 85 megapascales o 12.300 PSI. Ahí quiero pues llamar un poco la atención en que pues no estamos diseñando concretos a 28 días. Estos concretos ya debemos pensar en unos tiempos de diseño o evaluación de resistencia de 58, 90 días, incluso más si se puede. Porque ahí viene digamos, la anotación que hacía el ingeniero Robert, era que esto evaluado a los 90 días cumplía los 85 megapascales, pero que si se iban un poco más adelante, pues tenían unas resistencias incluso de hasta 120 megapascales. Eso les hubiera podido o les hubiera permitido reducir las secciones de los elementos y la cantidad de refuerzo utilizada, pero pues el cliente por cuestiones de seguridad y demás se quedó con esta resistencia, cosa pues que se podría haber logrado una optimización un poco mejor en términos de secciones, como lo mencionaba Juan Mauricio en los puentes, incluso del refuerzo. Entonces, valga pues la anotación. Esos concretos tienen una fluidez o una reología, pues, si no es autocompactante, es muy cercana a un concreto autocompactante. Y vemos unas cuantías de materiales, pues, que no son descabelladas en cuanto a
cantidad de cemento, por ejemplo, donde vemos incluso agregado de 3/8 para este concreto de alta resistencia o alto desempeño, pero sí pues notamos la presencia de humo de sílice y de ceniza de fly ash, ¿cierto? Con su pues obligado aditivo pues de reductor de algo de alto rango, pues puede ser solamente reductor o reductor retardante, cualquiera de los dos, pero vemos pues como las características del concreto utilizado en esta estructura, que pues no es nada descabellado, ¿cierto? Es un diseño muy, pues que se puede lograr con las herramientas que tenemos. Y otra de las características, y que yo hago mucho énfasis en esto, es que a veces nos quedamos con la especificación de la resistencia, pero en muchos casos hay especificaciones del módulo elástico. Entonces, por requerimientos en las deformaciones y en las deformaciones a largo plazo, pues se evalúa el módulo de elasticidad, y ese es uno de las variables de entrada para el diseño de las mezclas, que es otra de las alternativas pues que se tiene y que aparece en algunas de las especificaciones. No solo estamos pensando en concretos y concretos a 28 días, sino concretos a 56 días, a 90 días, a 120 días y con otros requerimientos, en este caso como el módulo elástico. Dejando un poco de lado pues esas mezclas la información pues de la Torre Jeddah, tenemos algunas mezclas de concretos de alto desempeño, donde pues digamos tenemos unas relaciones agua-cemento pues relativamente bajas, desde punto 25 hasta punto 37, y donde vemos que en algunas de ellas pues se utiliza solo cemento, pero en las demás se utiliza la ceniza volante o la escoria o el humo de sílice o una combinación de estas para lograr, digamos, las características pues, que se requieren en la mezcla, no solo de resistencia, sino de fluidez y demás. Hasta este punto, digamos que no tenemos fibras, pues estamos hablando de un concreto de altas prestaciones o de alto desempeño. Otra cosa sería, ¿cierto?, un concreto de alto desempeño reforzado con fibras. Pero estos son otros ejemplos de diseño de mezclas. Los traigo pues a colación, o los estoy mostrando es porque no son muy distintos a lo que ya conocemos, ¿cierto? Hay que saber combinar, eso sí, los materiales, cuáles son las características de esos materiales y cómo puedo pues obtener el mejor provecho de esos. Vemos aquí también que hay humo de sílice, hay ceniza volante, hay un agregado grueso que incluso en este caso hablan de media pulgada, perdón, un agregado fino, los aditivos reductores de agua de alto rango, pues que son los F, y los reductores retardantes, que son los G, en algunos de los casos, y las relaciones agua-material cementante, pues que están muy parecidas a lo que vimos pues anteriormente. Pues no son relaciones agua-cemento tan bajas como se pueden ver en algunos otros concretos de ultra alto desempeño, pero pues digamos son unos diseños de mezcla que son pues alcanzables, no es nada del otro mundo, ¿cierto? Y nos vamos a tener que ir acostumbrando a ver más y más este tipo de mezclas y de diseños. Notamos también cómo se evalúa el módulo elástico en esos concretos de alta resistencia y cómo lo evalúan a 90 días, ¿cierto? Miren que en las mezclas se evalúan resistencias a 3 días, 7 días, sí, puede que haya elementos postensados y demás, pero pues las resistencias muchas veces son evaluadas a edades mayores. Pues uno requiere una resistencia para postensar, pero pues la resistencia final pues no se especifica a los 28 días. Esto también va de la mano con los calores de hidratación y demás, que vamos a hablar un poquitico más adelante.
Cuando ya estamos hablando de mezclas de ultra alto desempeño, de concretos de ultra alto desempeño, ya sí notamos unas cuantías de cemento pues un poco mayores, incluso pues la cantidad de humo de sílice y de otros materiales como cuarzo molido, por ejemplo, que hay aquí. La cantidad de superplastificante también es importante pues en vista de lo que tenemos, de la cantidad de material cementante que tenemos, y con unas relaciones agua-cemento pues incluso más bajas de lo que habíamos visto anteriormente. Estos son otros de los ejemplos que se encuentran, incluso miren la resistencia a compresión entre 170 y 230 megapascales y otras entre 490 y 680. Eso ya son pues resistencias muy elevadas, donde también contamos con la presencia de fibras, ¿cierto? Porque son concretos de ultra alto desempeño reforzados con fibras, y ahí, por ejemplo, hay que tener en cuenta la resistencia no solo a la compresión, sino a la flexión o a la tracción que incluso pueda tener el material. Y por eso, digamos, acorde con lo que decía Juan Mauricio, pues hay que ir un poquito más allá en la formulación de estos concretos y revisar algunos lineamientos franceses y de otros países o americanos, pues incluso donde ya se tienen en cuenta estos concretos de alta y ultra alta resistencia, incluso reforzados con fibras, para lograr, digamos, obtener el mayor provecho de todos esos concretos en las edificaciones, y que eso va de la mano con la tecnología pues del postensado. Estas son algunas de las marcas comerciales pues que se encuentran, pues todo esto, digamos que lo saqué de algunos artículos, lo pueden consultar incluso, y ellos pues muestran su formulación en cuanto a contenido de cemento, de arena o de material fino, de humo de sílice y demás materiales que utilizan para lograr esos tipos de concretos. Cabe decir pues que es muy importante no solo tener las cuantías de los materiales, sino todo lo que involucra el proceso productivo, la secuencia de mezclado y demás para lograr pues obtener el concreto pues como lo buscamos. Algo de lo que pues quiero llamar la atención y de lo que Juan Mauricio también habló es que estos concretos son un poquito especiales, por lo menos en el curado y en la colocación. Hay que tener un poco más de cuidado, pero aquí en el curado vemos como incluso compuestos de curado son casi, digamos, inútiles o no sirven porque vemos que la resistencia a la compresión no se incrementa por el uso de compuestos de curado. Pues hay que utilizar unos métodos de barrera o curados húmedos si uno quiere, digamos, obtener ese máximo de propiedades. Aquí también, pues, comparando lo que son diferentes periodos de curado, utilizando pues métodos de barrera pues como costales, 3 días, 7 días, 14 días, cómo eso influye en la resistencia final, y no solo en los concretos de alto desempeño, sino los de ultra alto desempeño, ¿cierto? Si los curamos sin humedad, si los curamos, por ejemplo, a 20 grados centígrados, pues húmedos, y ya si hay un proceso de curado con temperatura, pues que no siempre será el caso, o no en todo se podrá hacer, pero hay que tener en cuenta que esos métodos de curado, así como en los concretos convencionales, pues nos van a impactar la resistencia final de esos concretos. En el cambio en la longitud, pues, o en el acortamiento o en el encogimiento del concreto también, pues ese curado va a tener un impacto. Si lo curamos en medio húmedo, pues la contracción va a ser, o el cambio en la longitud va a ser muy pequeño, pero si no lo curamos, pues lo curamos al aire, sin humedad o con un compuesto de curado, pues vamos a tener unas contracciones pues bastante mayores comparadas con un curado húmedo. Entonces no son muy diferentes a los concretos convencionales. Siempre hay unas recomendaciones con estos concretos y haga pruebas, ¿cierto? En este caso se hizo un cubo
en la Torre Lleda para verificar en la cimentación, que era un concreto un poco diferente y con bastante adición de ceniza volante, cómo era la evolución de calor de concreto. Entonces, pues realicemos ensayos con este tipo de concretos, y más cuando estamos buscando ciertos calores de hidratación y demás, porque vemos que las cuantías en algunos casos de cementantes son importantes. Entonces, algunas diapositivas finales, pues hay que hacer unos ensayos previos. Hay que monitorear pues el calor de hidratación en estos concretos, pues que ya tienen una mayor cantidad de material cementante o materiales cementantes adicionales. Los módulos de elasticidad, pues eso sí es mejor consultarlo con el productor. Hay que hacer una evaluación según la resistencia para uno poder tener una cercanía como a lo que puedan ser las deflexiones, incluso cuando está trabajando con elementos postensados, pues que a veces hay que equilibrar las deformaciones de lado y lado en algunos elementos. Y en el curado, pues evitar los choques térmicos. El mismo proceso de desencofrado hay que revisarlo, ver cuál es el más eficiente para tratar de evitar esos choques térmicos que son muy de la mano con el diseño de mezcla, con el uso de los materiales cementantes suplementarios y con las resistencias, pues que no nos debemos quedar en 28 días como lo especifica la norma. Ya hay que pues evolucionar un poco en eso, porque los códigos de diseño estaban muy pensados para los concretos, digamos, hasta 7.000, 8.000 PSI. Pues en ese momento, cuando se empezaron a desarrollar los códigos, no se consideraban concretos de 12.000, 15.000 y 20.000 PSI. Entonces eso también pues tendrá que ser revisado. Y unas recomendaciones finales para obtener no solo concretos de alta resistencia y de buena calidad es, pues así como en los demás concretos, la mejor combinación de agregados hay que buscarla para lograr el mayor empaquetamiento, disminuir el contenido del agua para pues hacer un concreto menos permeable, más durable, utilizar cementos adicionados o materiales cementantes suplementarios y mucho cuidado con el curado, ¿cierto? Y las técnicas de colocación y demás para poder lograr unos concretos óptimos y poder lograr el mejor provecho de estos. Con esto, digamos, podemos abrir una sesión de preguntas. No sé, Juan Fernando, si tengamos alguna pregunta. Muchas gracias, Juan y Mauricio. Invito de pronto a que Mauro también nos comparta la pantalla. Sí, la verdad es que los asistentes han estado bastante inquietos. Inicialmente yo tengo una pregunta para los dos desde sus especialidades, desde el diseño de estructura como desde la producción o desde la colocación del material, más bien Juan, porque digamos que la producción como tal y de todas las variables nos encargaríamos nosotros como Cementos Argos, pero el diseñador y quien coloca el material, ¿cuál es el mayor temor que debería superar para utilizar este producto? En mi caso personal, lo que más he encontrado, si se puede llamar así, reticencia o temor, es las fugas que se dan de los concretos de alta resistencia en las formaletas. Ellos dicen que tienen muchos problemas con el fundido del hormigón, con el vaciado. No les inquieta nada más, no les inquieta nada más. Ellos no se inquietan ni por el precio ni nada, porque saben que el beneficio es tan alto, pero yo diría que el problema más grande que se ha tenido a nivel de puentes es el cuento de las fugas, sobre todo como son puentes segmentales, que empiezan a aparecer rebabas entre una dovela y otra, y eso empieza a comprometer mucho la estética del vaciado, que por demás debe ser la más fuerte de todas, ¿cierto? Debe ser muy atractivo para que quede como una porcelana sanitaria. Entonces, en mi condición de diseñador de puentes, lo que más me expresan es la dificultad del vaciado y del vibrado del hormigón. De pronto, adicionando ahí un poco pues, a lo que nos comenta Juan Mauricio, es que como son concretos autocompactantes muchas veces, la presión sobre las formaletas en algunos casos es mucho mayor. Hay que revisar las velocidades de vaciado sobre las formaletas y que esas formaletas efectivamente pues tengan la suficiente fuerza para contener esas presiones de los concretos, que a veces son en puentes, la sección es bastante alta
y puede, digamos, llegar a causar problemas en las formaletas. De acuerdo. Y desde el diseño como tal, Mauro, o sea, tú como diseñador, ¿cuál fue el mayor temor cuando decidiste incursionar en tus estructuras con este tipo de resistencias en los concretos? Creo que la respuesta es inmediata y en eso Juan Moreno va a secundar mi respuesta. Es que la información que los códigos tienen respecto a los concretos de alta resistencia es muy exigua. Entonces uno siempre tiene como el temor de que la estén barrando, ¿cierto? De que esté adoptando cosas que no son. Y muchas veces el cuento es que te toca recurrir a dossiers y a artículos técnicos de países industrializados, Francia, Japón, el Reino Unido, que estrictamente no son normas avaladas en Colombia y ni siquiera son reconocidas por códigos de la trayectoria de ASTO y eso. Entonces, cuando uno comienza a interactuar con un revisor, hacerle entender de que es algo nuevo, pues eso siempre genera un temor, ¿cierto? Entonces, es el inconveniente más grande que yo veo siempre es la interacción con mi par revisor. Perdónenme en la franqueza, lo que voy a decir es que se volvió más difícil que a uno le aprueben algo que diseñarlo. Es que, y no lo digo yo, porque a mí también me toca la función de revisar, pero es que el papel del revisor está asumiendo una función tan fuerte que se volvió muy complejo uno tratar de muchas veces entrar en sintonía con alguien y decirle, ve, esto es nuevo. Ah, pues que uno está normatizado. A mí me han tocado proyectos que me han tocado bajarme los calzones y poner concreto de 6.000 y no me han dejado llegar a 8 o 10.000 porque mi par revisor no se siente tranquilo con la información que tiene de soporte en los documentos que yo entrego. Sí, correcto, Juan Mauricio, es una realidad lo que dices y por eso en varios de los códigos, por lo menos en Francia, sé que tiene una norma, unos códigos y unos lineamientos cuando se trata de diseñar con concretos de ultra alto desempeño reforzados con fibras, por ejemplo. Y en esa misma vía avanza Estados Unidos y Canadá. Canadá tenía previsto el lanzamiento unos lineamientos para diseñar estructuras con concretos de alta resistencia y ultra alta resistencia, en vista pues de lo que habla, ¿cierto? Para poder tener unos lineamientos claros y que se puede esperar o que cómo diseñar adecuadamente, obteniendo pues las mejores características de los materiales y como tú bien lo dices, pues obtener esos beneficios en reducción de la masa y de pronto de cuantía de refuerzo. Muchas gracias, Juan. Tenemos varias personas inquietas en términos de si el cemento con el que se producen estos concretos tienen alguna especialidad. Incluso nos preguntan si en términos del diseño de mezcla puedo lograr un concreto, por ejemplo, por encima de 10.000 PSI con un cemento estructural que a 28 días, según lo certificado por el fabricante, obtengo 6.500 PSI. Mejor dicho, si para lograr estos concretos se debe tener alguna condición especial en el cemento y si no, ¿qué es lo que hace que logremos estas resistencias? Bueno, ahí hay que diferenciar dos cosas. Una es la resistencia del cemento solo como ensayo y otra es la resistencia del concreto. Para los concretos que pues hablamos de 10.000, 12.000 PSI más, el concreto, el cemento, perdón, estructural o un cemento industrial es adecuado. Yo personalmente he alcanzado mezclas de 10.000 PSI a 3 días con el cemento estructural, ¿cierto? Es cuestión de diseño de mezcla y de saber combinar los materiales. Y ahí caben pues, los materiales cementantes suplementarios si uno los tiene a mano. Incluso pueden ser, pues no tienen que ser cementos Portland puros, sino que pueden ser cementos adicionados. Ahí es donde uno viene a sacar las ventajas de los materiales cementantes suplementarios. Porque si uno tiene un cemento Portland puro, muy fácilmente le toca poner humo de sílice, ceniza volante y demás, pero para lograr un mejor empaquetamiento y una mayor densidad. Pero si tiene ya cementos adicionados, se puede hacer también con esos. De acuerdo. También hay unas
inquietudes bastante importantes, y es respecto a si ustedes nos pueden dar alguna recomendación en la colocación de estos concretos de alta resistencia. Por decir algo, si hay que tener cuidados especiales en el curado, ¿qué cuidados deberíamos tener respecto a los calores de hidratación de estos concretos? Son concretos con altos contenidos de cemento que quizás puedan tener calores de hidratación muy altos. ¿Cómo nos recomiendan ustedes que podríamos entrar a evitar, digamos, posibles patologías en el concreto debido a desconocimientos o a malos tratos en la colocación de este material y en el cuidado que debemos tener los primeros días de él? Bueno, de pronto ahí yo lo que creo es que hay que hacer pues hay que armonizar varias cosas. Primero, pensar en las resistencias que no solo sean a 28 días. Uno teniendo que alcanzar esa resistencia a los 28 días, pues la cantidad de material cementante va a ser muy alta, los calores van a ser muy altos, incluso en columnas que uno piensa, no, eso no es un concreto masivo porque tiene 80, 90 centímetros de espesor, entonces no cumple en teoría con las características de concreto masivo, pero por el solo hecho de la generación de ese calor de hidratación se convierte en un concreto, digamos, masivo. Hay que tener cuidado y por eso insisto en la realización de ensayos previos, ¿cierto? Que son los que le van a decir a uno cómo se va a comportar el concreto, en qué momento debe desencofrar, cuál es la mejor metodología de curado, si hay que hacer como una especie de cámara alrededor de esos elementos, pues que son las columnas o los muros. Por eso, digamos que es como una secuencia, una cadena, no hay una única recomendación. Desde el diseño hay que tener cuidado con las edades de evaluación de la resistencia, el método de colocación, pues como ya habíamos hablado y como Juan Mauricio lo contó, pues las formaletas deben de ser bastante selladas, que no haya fugas. Entonces son una secuencia, es una cadena de cosas, no solo hechos puntuales o datos puntuales. De pronto Mauro tiene algo que complementar. No, básicamente, sobre todo en puentes, hay un problema y se dan todas las resistencias, y en estos concretos es más acentuado. Las losas superiores normalmente se hidratan para el curado y es casi inevitable el resquebrajamiento. La gente se asusta mucho porque va a las obras y ve eso como un mapa, lo ve todo mapeado. Entonces yo diría que en estos puentes en especial hay que tener un control de hidratación de lujo, completamente de lujo. Lo tuvimos en el viaducto Moravia y hemos tenido otro proyecto grande que manejamos con un concreto similar en Cusiana, porque sin duda alguna el resquebrajamiento es muy alto, es muy alto. Entonces, la primera sugerencia, ojo con el agua, que no vaya a ser agua amarilla, porque si no le da ictericia al puente queda con hepatitis. Que sea un agua limpia, con un costal limpio, con una cantidad de cosas que son tan elementales, pero aquí, sin duda alguna, el problema del calor de hidratación es muchísimo más alto, es considerablemente más fuerte, y por ende se tiene que hacer una saturación del hormigón muchísimo mejor que en el convencional. Muchas gracias. Yo quisiera pasar de pronto un poco al tema del diseño. Aclaro que todas las respuestas son válidas, y es si el refuerzo por contracción y temperatura, ¿cómo se determinaría en los concretos de alta resistencia? Mira, hay un vacío muy grande. Es una de las preguntas que más salen, ¿cierto? Porque es una realidad que estos tienen mayor retracción y mayor contracción. Afortunadamente, en mi opinión, siempre están lanzados a ser postensados en el caso de los puentes. Cuando vos tenés postensado, los niveles de preesfuerzo son tan altos que la pieza tiene unos niveles de compresión muy altos. El flujo plástico también tiene mucho que ver. Entonces, yo diría que hay que pararle muy buenas bolas a todos los análisis de flujo plástico, de retracción de fraguado y cosas de ese tipo. Pero hablar de cuantías mínimas en elementos tan masivos, de entrada es una falta a la norma, porque las normas están concebidas para elementos pequeños, digámoslo así. Lo que pasa es que ahí aparece la talanquera de qué es elemento pequeño y qué es grande. Pues uno le aplica la cuantía mínima a un pozo de 10 metros de diámetro, pues se quiebra poniendo cuantías mínimas, ¿cierto? Entonces, yo diría que más que centrarse en eso, es centrarse en los análisis
de evaluación de tensiones de tracción a largo plazo, efectos reológicos y cosas de ese tipo, que sin duda alguna aquí pegan un poco más duro. En el caso del viaducto Moravia se encontró problemas de retracción serios, pero también es cierto que las cuantías de refuerzo eran tan altas que cubrían perfectamente eso. Yo diría que aquí hay que olvidarse la barra de 3/8. Aquí estamos hablando siempre de barra de media, 5/8 como mínimo, y efectivamente no aplica el punto 018, punto 020 el que estamos acostumbrados, sino que aquí hay que migrar al análisis reológico y en el tiempo con las propiedades de cada material. Pero en esencia tenemos cuantías un poco más altas y de piel, si se puede llamar así, que las cuantías convencionales. Sí, eso, De acuerdo, pues sí, de señor. acuerdo con Juan Mauricio pues es que si pensamos en elementos postentados, pues que van a estar básicamente a compresión, pues las fisuras que puedan generarse por alguna retracción o temperatura, pues van a tratar de cerrarse un poco, ¿cierto? Eso funciona mucho en estructuras convencionales, donde no hay acero de preesfuerzo, donde hay que controlar un ancho de fisura y demás, ¿cierto? Pero de pronto en estas estructuras que uno está tratando de obtener el mayor provecho del concreto y que va a estar en gran medida esa compresión y muy poca tracción, entonces esas cuantías de refuerzo pues hay que reevaluarlas, pues no serán las mismas. Muchas gracias. Volviendo a temas de la mezcla y al calor de hidratación, nos consultan si en estas mezclas es recomendable utilizar hielo o nitrógeno líquido y cuándo pasa a ser necesario hacer uso de estas adiciones. En mi caso particular, en los dos puentes con los que he trabajado he empleado hielo, sobre todo cuando son elementos muy masivos como los encepados de fundación. Sé, por ejemplo, el caso particular, que no eran concretos de alta resistencia, tampoco estrictamente, pero en el caso del dado del puente La 4 Sur se empleó hielo. Yo tenía un proyecto en Cusiana con un concreto más alto, se empleó hielo. Nitrógeno no era fácil en la selva, pero diría que sería lo ideal. Entonces, en mi opinión, bienvenido sea el enfriamiento con hielo. Para mí es necesario. Bueno, Juan, ¿tú tienes algo para agregar? No, dale, pues simplemente complementar que uno hace unos análisis iniciales con cuantías de cementante y la temperatura de los agregados, el agua y demás, y se aproxima como a una temperatura inicial, pero hay que hacer los ensayos, vuelvo y repito, para saber cuál es la temperatura final y que no sobrepasemos esas temperaturas máximas pues, que nos podrían llevar a problemas a futuro. De acuerdo, muchas gracias. Y ya para ir cerrando, digamos que para los asistentes nos hacen una observación y es que es claro que el uso de estos concretos de alta resistencia en puentes puede ser de gran ayuda tanto para la ejecución como para optimizar recursos en los proyectos. Pero ¿en qué momento, Juan, se empieza a ser atractivo utilizar este producto o estos concretos en edificaciones? Bueno, en edificaciones es lo mismo, uno va a obtener, pues, o similar a los puentes, uno va a obtener unos beneficios de reducción en secciones. Ahí hay que hacer varios chequeos. Y uno es que si uno reduce, pues, por ejemplo, secciones de columnas, cambia la rigidez del edificio, entonces tiene que hacer el chequeo de derivas, de formaciones y demás. Incluso si es un edificio alto, pues tendrá que verificar el confort, que va de la mano pues con la rigidez global del edificio. En muros pues se podrá lograr una reducción, ya habría que hacer un análisis más pues también particular y las normas yo sé que van a incrementar el espesor mínimo de los muros, entonces esa es otra variable que hay que tener en cuenta al momento de... En columnas, pues uno podrá hacer uso de estos concretos y obviamente tener un beneficio en la reducción de secciones, de pronto en las cuantías de acero, aunque eso pues conlleva una cantidad de estribos que depende de la resistencia de concreto que estemos usando, pero es hacer un análisis, digamos, particular en los casos en los que se requiera o se esté pensando en utilizar concretos de alta resistencia.
De acuerdo. Incluso yo creo que en la medida que vayamos necesitando más construir en altura, vamos a entrar a necesitar más de estos productos. Y lo otro es que también en la medida en que le demos apertura pues a las nuevas tecnologías, como nos hablaba incluso Mauricio ahora, hay países en los que postensan las losas y digamos que con eso se reducen volúmenes y se está haciendo uso de la tecnología. Entonces, creo que en la medida que demos buen uso a la tecnología y a los productos que tengamos disponibles, se van haciendo útiles y van logrando esa, esa utilidad, valga la redundancia, que requerimos en pro de optimización de los recursos, como siempre es lo que hemos estado buscando. Bueno, en pro pues ya de cerrar el espacio, estamos programados para 1 hora, pero en vista pues de que estábamos bastante inquietos con el tema, nos pasamos unos 15 minuticos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Espero que el espacio haya sido enriquecedor y que hayan quedado así como dudas también. Muchas ganas de conocer más acerca de este tipo de concretos. Muchísimas gracias, señores, siempre a la orden. Un abrazo muy especial. Se cuidan. Muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia que les haya quedado la semilla como de esas ganas de conocer un poquito más de los concretos de altas resistencias. De acuerdo. Muchas gracias. Que estén muy bien Que todos estén muy y hasta bien. una próxima. Gracias. Hasta Chao. Hasta luego. luego.